Buenas noches, es un gusto estar acá. Para mí es un honor estar sentado a la par de este monstruo del periodismo. Martín, agradezco sobre todo que estés acá. Tenés desde las 9 de la mañana metido en el taller. Yo sé lo cansado que eso es y te agradezco que todavía tengas un poco de aliento para conversar con nosotros esta noche. Podría ocupar estos minutitos antes de arrancar para enumerar las más de 2 decenas de obras que Caparrós ha publicado. Podría ocupar este ratito para enumerar Los Reyes de España, Herralde, Guggenheim, Planeta y demás merecidos premios que este señor ha recibido. Podría hablar, no un ratito en este caso, de El Hambre, la última obra con la que Caparrós nos jodió, nos amargó. Se amargó, creo. Pero prefiero ocupar estas líneas para decirles por qué es importante que estén aquí esta noche. Los periodistas, muchos periodistas, han dejado de ser incómodos. Han dejado de ser incómodos cuando entrevistan, cuando van a conferencias de prensa, cuando escriben, cuando reciben una censura de su editor, cuando dan conferencias y cuando piensan en sí mismos y piensan que todo está bien. A veces nos decimos que lo que hacemos cambia cosas, mejora vidas, aprieta corruptos. Lo repetimos como un mantra tranquilizador que nos deja dormir por las noches. A veces, en la otra punta, nos decimos que no, que lo que hacemos no cambia nada, que es puro registro para que sepan los que vendrán después. Y vamos de masacre en masacre, sabiéndonos inútiles para los que ya están aquí. Si ustedes han leído a Caparrós, si han tenido la suerte de conversar con él, sabrán que él hace cualquier cosa menos acomodarse, menos dejar de preguntarse. Y lo grave del asunto es que es muy bueno preguntando. Les pido que recibamos con un fuerte aplauso al maestro Martín Caparrós. Gracias. Buenas noches. Yo quiero tranquilizarlos, para empezar, si me permitís un segundo. Adelante. Tranquilizarlos y decirles que pese a esta ofensiva en la que están empeñados, no van a amargar mi semana salvadoreña, que es harto agradable, y no veo por qué siguen así como insistiendo en arruinarla, tratándome de maestro, de monstruo o de vaya a saber qué otros epítetos que solo remiten a mi veteranía, por otro lado, innegable. O sea que no es necesario insistir sobre lo evidente, es como si me dijeran pelado. Podemos anular, se ve de eso ahora lejos, mismo. o bigotudo. Así que, insisto, quédense tranquilos, no lo van a conseguir. Vamos a anular ese tipo de referencia ahora mismo, Martín. Mira, la verdad es que pasé preguntándome, es para mí complicada porque yo sé que llegaremos a un punto, intuyo que llegaremos a un punto pronto, pero quiero preguntar. Traté de complejizar la pregunta y no llegué más que a una pregunta muy sencilla, que es con la que quiero arrancar. Y es preguntarte por qué, Martín, haces periodismo. Yo siempre estuve a favor de las preguntas simples, porque son las que producen respuestas más complejas, ¿no? Siempre me pone hasta nervioso cuando veo que un periodista hace unas preguntas complicadísimas, de las cuales, por supuesto, el preguntado puede escaparse diciendo lo que se le canta, cualquier cosa. Total, en la pregunta hay para todo, para salir por donde uno quiera. En cambio, estas preguntas simples y directas no te dan esa opción. Y tendría que empezar a buscar respuestas, porque evidentemente tengo muchas. Hoy comentábamos en el taller que una de las razones por las cuales más placer me da y más me interesa hacer periodismo es porque es una de las opciones, la que yo mejor conozco, de salir a otros mundos. Es tonto, pero vivimos encerrados en munditos muy chiquitos, ¿no? Digo, vemos gente como nosotros, vemos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, nos movemos en circuitos más o menos delimitados. No sé, y el periodismo es una de las pocas formas más o menos eficientes, una de las mejores excusas para ir hacia lo otro, para salir de esa pequeñez en la que en general vivimos. Eso, desde el punto de vista personal, existencial, me parece decisivo para mí. Darme la posibilidad de salir hacia otros mundos, de dejar ese espacio
pequeñito en el que en general nos recluimos, sin querer, pero muchas veces me pasa de hablar con amigos, gente muy interesada, muy activa, muy qué sé yo, inteligente, y ver que tienen una visión muy acotada de muchas cosas. E inversamente, cada vez que yo estoy, no sé, en una choza en Níger o en una gran oficina en Chicago, fuera de mi mundo y pudiendo mirar hacia otros, siento que tengo un privilegio extraordinario. Pero ese es mi problema personal. Por otro lado, pese a todo, y supongo que por ese lado querés ir, todavía lo hago porque me parece que vale la pena hacerlo. No sé qué quiere decir vale la pena hacerlo. Tener la ilusión de que del otro lado hay alguien, tener la ilusión de que algo pasa, aunque cada vez más estoy en contra de lo que últimamente en El Hambre, por ejemplo, en uno de los últimos libros que publiqué, llamo la ética de los resultados. Cada vez más creo que hay que a mí me importan, no me gustan las frases. ¿Vieron que a veces uno es hablado por el lenguaje y empieza a decir cosas con las que no está de acuerdo? Una frase tan simple como hay que hacer tal cosa te convierte en un predicador, te convierte en una especie de portavoz de algún dogma, ¿no? Y sin embargo estuve a punto de decirlo, hay que hacer tal cosa. No, no es que hay que. A mí me gusta, pensar que vale la pena hacer las cosas porque uno quiere hacerlas, porque uno se siente un poco mejor si las hace, porque uno no se siente tan mal si no las hace, porque cree que eso es lo que vale la pena de ser hecho, que eso es de algún modo lo correcto, si es que hubiera una posibilidad de establecer qué es lo correcto y qué no. Y no por el resultado que eso vaya a traer. En ese sentido digo estar en contra de la ética de los resultados. Si con lo que uno hace consigue resultados, bueno, tanto mejor, evidentemente forma parte del desafío, pero no hacer las cosas en función de ese resultado, sino porque uno no tiene más remedio que hacerlas, porque uno siente que eso es lo que debe hacer. Esa es la forma en que a mí me gusta pensar mi trabajo en general. Gracias. Estaba pensando, yo tengo que decirlo, perdón, debo decirlo, una de los grandes problemas internos o debates internos, voy a traer agua a nuestro Huacal, porque aquí están casi toda la redacción del Faro, que tenemos dentro del periódico es si lo que hacemos en una sociedad tan violenta, en el país más homicida del mundo, si lo que hacemos cambia cosas, y no hablo de pequeños cambios, Sí. hablo de esos grandes cambios utópicos que el periodismo se plantea, como decía Simon Hirsch, hacerle la vida más difícil al corrupto y hacerle la vida un poco más fácil al que sufre esa corrupción. Sí. En ese sentido, en tu experiencia el periodismo cambia cosas, esas grandes cosas, Martín. En mi experiencia muchas veces no, y en mi experiencia unas pocas veces un poquito. Pero justamente me parece que ese poquito vale la pena y hace que valga la pena seguir intentándolo. Por eso hablaba de desligar la acción del resultado de la acción. Insisto, creo que lo que a mí me interesa como conducta, me mueve como conducta, es esta opción de hacer lo que uno cree que debe hacer. Por supuesto, lo que uno cree que debe hacer es producir cierto resultado, pero no depender de si ese resultado se produce o no para seguir haciéndolo. No depender eso, del efecto. Porque si uno depende del efecto es muy fácil también desanimarse. Digo, los efectos muchas veces no se ven en el tiempo que uno querría, no suceden tal como a uno le gustaría y demás. Entonces casi al límite, casi como forma de seguir adelante, yo me digo, bueno, no quiero pensar qué es lo que produce, quiero pensar que quiero hacerlo. Digo, yo pasé varios años escribiendo un libro sobre algo que creo que es la peor vergüenza de nuestra sociedad, de nuestro mundo, el hecho de que 800, 900 millones de personas no coman lo suficiente en un planeta que produce comida para todos y mucho más. Yo sé que haciendo ese libro no voy a cambiar esa situación. Quizás algunas personas lo leen,
lo leen y dicen, bueno, ¿qué se puede hacer? O cómo se puede pensar, o se ponen atentas a un problema al que antes no le prestaban atención. Yo sé que no estoy cambiando nada decisivo. Y aún así me pasé eso, 4 o 5 años dedicado a eso y sigo dedicado a eso. Si lo pensara en términos de resultados sería una inversión espantosa. Lo pienso en términos de es lo que creo que tengo que hacer. Y me parece que esa es una ética, por llamarlo de alguna manera, que me interesa mucho más. Es complicado también a veces, estaba releyendo hoy la columna que publicaste en El País acerca de escribir en algunos momentos en contra de los lectores. Vuelvo a hablar de lo que nos pasa en El Salvador. A veces uno de los momentos más decepcionantes que podemos tener como periodistas es cuando leemos los comentarios de los lectores a materiales, por ejemplo, como masacres policiales, que son ampliamente aplaudidas dentro de los comentarios de los lectores. Hablabas de incomodar más a las audiencias, de que los periodistas nos hemos acomodado mucho, de que estas nuevas, de que estos, lo decías con estas palabras, de que los retweets, los me gusta, los clics, a veces nos convencen de que estamos siendo incómodos. Quisiera que ahondaras más en esa parte. ¿Cómo un periodista logra ser incómodo escribiendo sobre temas que ya son despreciados por la gente que te lee y que lo sabes de antemano? A ver, lo que a mí me impresiona últimamente es, para decirlo de una forma sintética, que la lógica del rating ha entrado también en la prensa escrita. Hasta hace relativamente poco tiempo estábamos a salvo de eso. La lógica del rating era fortísima en la televisión, más o menos fuerte en la radio, y sin embargo la prensa escrita había quedado un poco a salvo, ¿no? Por supuesto, siempre había editores que creían que vendían mejor sus medios si ponían tal o si ponían cual, y lo hacían y creían saber que de algún modo tenían razón o lo que fuera. Pero desde hace muy pocos años hay una especie de comprobación inmediata, esas pantallas siniestras que muchos de ustedes habrán visto en las redacciones de los grandes medios, que te van diciendo minuto a minuto qué nota tiene más clics, una comprobación del rating inmediata y poderosa que hace que cada vez más los editores de esos grandes medios tengan la tentación de ofrecerle a ese público lo que supuestamente ese público está demandando. Yo citaba, creo que no en esa nota, pero en la crónica, en un libro que publiqué hace poco, una lista de las notas más leídas de uno de los grandes diarios del idioma, de esas notas que salen, esas listas que salen todos los días en las páginas web, y es siniestro, es, no sé, las tetas más grandes de no sé dónde, la receta para hacer el mejor sándwich de pavo, no sé qué, bueno, tontería tras tontería tras tontería. Es muy fácil caer en la tentación de eso. Muchos medios importantes están, de algún modo, cayendo en esa tentación. En España, sin ninguna duda. En España, que es donde yo vivo, sin ninguna duda. Y en ese sentido yo decía, hay que empezar a pensar en escribir contra el público, contra esa demanda del público. Era una cosa mucho más inmediata que, creo, aquella a la que te refieres, pero es eso, escribir contra esa demanda y no tratar de adaptarse a esa demanda. Y una vez más, yo creo que tiene que ver un poco con lo que decía recién, escribir lo que uno cree que tiene que escribir, no lo que supone que le están pidiendo, que están esperando o que van a recompensar con clics. Escribir lo que uno piensa que vale la pena de ser contado. Parece tonto, parece una banalidad, pero cada vez sucede menos. Y cada vez sucederá menos en la medida en que entremos más y más en esta lógica del rating. Pero yo creo que a mediano plazo eso es como una especie de suicidio para ciertos medios. Y digo, los mayores medios de España están un poco en ese sistema ahora, y yo creo que si siguen en esa vía van a ser a mediano plazo reemplazados por otros, porque sigue habiendo una cantidad quizás pequeña, pero de todas maneras activa, de gente que lo que quiere es leer buen periodismo, no la mejor receta de la tortilla de patatas. Y si no lo encuentra en los medios en que solía trabajar, lo va a empezar a buscar en otros. Ya, de hecho, está sucediendo, por lo menos en la escena así del periodismo español, que hay medios nuevos que empiezan a ocupar esos lugares que los grandes elefantes están dejando para satisfacer supuestamente a su público. Después de entrenarlo para que pida basura, darle más basura para satisfacerlo,
por lo tanto acostumbrarlo a que siga pidiendo más y más basura, y así crean una especie de círculo vicioso en que la basura nos tapa a todos. Me parece que vale la pena escribir contra eso, y si eso supone de algún modo escribir contra el público, escribir lo que el público no está esperando, tanto mejor. Hay una definición clásica del periodismo que es esto de periodismo es contar aquello que alguien no quiere que se sepa. Yo decía, cada vez más parece que periodismo resulta contar aquello que alguien no quiere saber o que muchos no quieren saber. Y eso, por supuesto, se puede extender y aplicar a muchas situaciones distintas, como por ejemplo ahí sí, aquella a la que hacías referencia con el Faro, me parece, ¿no? La idea de, bueno, ustedes saben que hay mucha gente que no quiere saber aquello que ustedes quieren contar, ¿no? Que prefiere mantenerse al margen de eso, que preferiría que eso no se dijera. Y sin embargo, ahí están y están haciéndolo, porque creen que el trabajo es ese, lo que vale la pena hacer es eso, ¿no? Me pregunto, sé que no te gusta mucho la palabra ética, que te parece algo rimbombante, que... Pero la dije un par de veces, me quedé sorprendido, me horroricé un poco, sí. Sí, pero sé que no te gusta en general la palabra ética, pero la voy a usar porque no encuentro una mejor para utilizar en mi pregunta. Pienso yo, porque sé que no es lo que dijiste, pero la respuesta de contar aquello que a uno le parezca que debe ser contado y hacerlo bien, y hacer bien el trabajo, no es algo que riñe con algunos indicadores de ciertas sociedades. Por ejemplo, aquí sabemos que esta es la sociedad más violenta del mundo. Sabemos que es la sociedad más homicida del mundo, eso lo dicen los números. No hay unas consideraciones éticas que tomar, usé la palabra. Si yo de repente decidiera, por ejemplo, contar y dedicar un amplio tiempo y un equipo de investigación privilegiado con mucho tiempo para hacerlo, a contar el turismo en El Salvador. Es decir, la elección del tema no tiene consideraciones éticas. Si tenés mucho tiempo, creo que así formularé mejor mi pregunta. Si tenés mucho tiempo, ¿por qué tenés derecho de escoger el tema que a uno le dé la gana? Como periodista, ¿por qué uno no debería de estar presionado por esos, digamos, hechos fácticos de la sociedad a la que uno pertenece? Te dejo esa pregunta. No entiendo bien. ¿Debería estar presionado por qué tipo de cosas? O sea, me pregunto yo, si en la elección del tema, sí, en una sociedad que tiene ciertos problemas que resaltan, o sea, tomarse como periodista, por ejemplo, un año para hacer una investigación que a uno le parezca interesante, pero que no necesariamente responda a una problemática social que está demostrada o puesta sobre la mesa, ¿no es eso un problema periodístico? ¿No es algo que los periodistas deberíamos de tener en cuenta para generar nuestras agendas? A ver, si entendí bien, ¿te parece como reprobable que uno se tome, por ejemplo, un año para ocuparse de algo que... No, te lo pregunto. No, porque es que no lo entiendo bien. A mí me parece que uno tiene que tener confianza en su propio criterio y que si uno realmente quiere tomarse un año para trabajar sobre algo, debe ser porque eso sobre lo que quiere trabajar vale la pena de ser trabajado. Yo lo que no haría, en cualquier caso, es delegar mi capacidad de evaluación y decisión sobre lo que vale la pena de ser contado en una supuesta demanda social que nunca, digo, quién la define, nunca es precisa, nunca es claramente definible. Por supuesto, en general me sucede que la mayor parte de los temas en los cuales me interesa invertir un año o lo que sea, tienen que ver con cierta demanda social, porque es lo que me interesa pensar, lo que me interesa contar. Pero no delegaría, insisto una vez más, esa elección en un supuesto saber general, en un supuesto saber colectivo que me indicaría cuáles son las cosas. Digo, ya esa especie de sujeción del intelectual qué sé yo, al partido, se dijo en alguna época, o al movimiento, o a lo que sea, me parece que lo que hace es castrar al intelectual en la mayor parte de los casos, y pese a que no nos gusta llamarnos así, los periodistas creo que somos intelectuales. Viste que la palabra intelectual hay muchos lugares donde despierta cierta animadversión, digamos, o cierta sorna, pero yo la reivindico. Hablando de animadversión para palabras, para no dejarle a la gente que está aquí a medio camino con eso, ¿por qué no te gusta la palabra ética? ¿O por qué no, porque he escuchado mucho, en mi barrio diríamos chantapufi, hablando de ética, quiero decir, a mucho vendehumo, diríamos también en mi barrio, no sé si en algún otro barrio, a mucho farsante,
recurrir a la ética cuando obviamente no tienen ninguna capacidad de dictarle nada a nadie. Entonces realmente desconfío. Yo solía decir más o menos en broma que cuando escucho la palabra ética saco mi revólver, porque siempre hay algún hijo de puta que está ahí tratando de venderte alguna moto que no deberías comprar. Me parece que en periodismo es simple, quiero decir, no se trata de ética, se trata de hacer periodismo. Digo, ¿por qué hay que complicar algo que en sí ya es sólido? Hacer periodismo es todo lo que entendemos como ética, no mentir, no engañar, no corromperse, no venderse a tal o cual poder, o todo eso que supuestamente sería como lo que llamaríamos ética en el ejercicio de nuestra profesión, yo lo llamo periodismo. No se necesita ponerle un adjetivo más. Vos cuando mencionabas ahora que te pregunté si el periodismo cambia cosas, que no tenemos que centrarnos en el resultado para hacer bien el trabajo. Te hago una pregunta, que es algo que yo creo que en el camino, a mí, y yo creo que hablo por muchos colegas que están en esta sala, nos ha atormentado. Eso lo tuviste claro desde siempre, es decir, nunca te frustró que lo que escribías casi nunca cambia cosas. No te lo digo a vos, lo digo por ejemplo en mi caso, y puedo reconocerlo con total claridad, que lo que hemos escrito en los últimos años, pongo un ejemplo muy claro, bueno, eso puede cambiar, pero una de las masacres policiales que reportamos, uno de los pocos cambios que generó hasta hace unos meses, es que la mujer que nos lo contó fuera amenazada y tuviera que dejar el lugar en el que vivía. ¿Nunca te frustró eso? Sí, muchas veces me frustró, claro que sí. No es que, digo, los que me conocen saben que estoy lo más lejos que uno pueda estar de ser un monje zen, quiero decir, la templanza, la paciencia y todas esas cosas nunca fueron ni siquiera lejanas aspiraciones mías. Trato de pensarlo de todas maneras en estos términos que decía, de dejar de lado el resultado como dato principal, justamente para convencerme de que, y para convencer, no para convencerme, para aceptar que vale la pena seguir adelante, aun cuando la frustración es muy probable, ¿no? En el acápite, digamos, de este libro, El hambre, de que hablaba hace un rato, es una frase de Beckett, que es try again, fail better, ¿no? Intenta de nuevo, falla mejor. Yo creo que eso es lo que uno puede hacer. Intentar otra vez, fallar cada vez un poquito mejor. Y eso ya es más que suficiente. Claro, por supuesto que quizás sea más cómodo que lo diga yo, que no vivo en el país o uno de los países más violentos, donde quizás fallar implica, qué sé yo, eso, una amenaza o algo peor que una amenaza. Yo me hago cargo de que quizás lo mío suene un poco leve en ciertas situaciones y lamento si así es, pero yo creo en eso, yo creo en tratar de fallar cada vez un poquito mejor y no dejarse desanimar, por eso al contrario, creer lo suficiente en que vale la pena hacerlo pese a todo. ¿Vos creés que el trabajo periodístico, es decir, o el trabajo que vos hacés con materiales periodísticos, bajo la lógica que decía Tomás Eloy Martínez de hacer que lo importante sea interesante y además de intentar que cale de alguna manera, termina cuando pones el punto y final? Es decir, ¿qué más haces o qué más podés hacer para que tu obra cale, ya asumiendo que es muy difícil que cale? Vos cuando terminás un material, ¿qué más inversión haces para que esa obra tenga un calado mayor del que tiene, digamos, solo puesta en página? ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué más haces? Por ejemplo, bueno, pienso en lo lógico, en temas de presentaciones, pero por ejemplo, vos dialogás con lectores que te escriben, que te contestan, que te insultan, dentro de... No, cuando me insultan no. ¿No haces eso o lo haces? No, cuando me insultan no, me parece que no vale la pena. No sé qué hago. Lo primero que se me ocurre es que soy bastante activo en Twitter y cosas por el estilo y trato de ahí sí dialogar un poco más.
pero con los temas que realmente me importan y sobre los que trabajo más sistemáticamente, como bueno, en esta larga temporada, el del hambre. En algunos, cuando yo estaba trabajando con eso, me decía, bueno, por lo menos será una excusa para poder hablar de esto en todos los lugares posibles. Y de hecho, bueno, llevo 1 año y medio, 2 años desde que salió la edición en castellano y todo este tiempo que fueron saliendo ediciones en muchos otros lugares, hablando de eso, o sea, teniendo la excusa a partir de que sale un libro para hacer entrevistas, hacer presentaciones, hacer charlas, hacer debates, que supongo que tampoco van a cambiar nada radicalmente, pero que por lo menos ponen el tema un poco sobre la mesa o sobre una mesita baja, pequeñita. Digo, aprovechar obviamente que uno escribe sobre algo para darle la mayor difusión posible. Sí, eso lo hago todo el tiempo. Mira, me estaba preguntando con lo que decías, evidentemente no son, gran parte del tráfico por el que la gente entra a leer artículos de los periódicos actualmente es a través de las redes sociales. Es decir, te entra más gente en Facebook que gente que escriba www.elfaro.net. Y sin embargo, eso hace que con tus competidores seas cada vez menos leído, porque no ponemos la historia de las tetas, ni ponemos la historia de las 10 fórmulas para hacer la mejor tortilla de patatas. Deberían eso. Deberíamos de hacerlo probablemente, sí, deberíamos de tenerlo de alguna manera. Ahora, ¿no te parece que las redes sociales, todo esto, los clics, los retweets, los me gusta, ahora creo que también se le pueden poner caras felices y otras cosas, son promotores de falso éxito para diferentes medios que lejos de acercarnos a un periodismo de mayor calidad, están generándole una sensación de éxito a un periodismo de menor calidad? No, bueno, en parte, por supuesto, es lo que decíamos hace un rato. Y toda esta idea de viralizar. A mí el otro día escribía sobre eso, me sorprendió, me tiene impresionado como una palabra cuyo sentido era eminentemente negativo, como viral y viralizar. Digo, es una enfermedad. Lo viral es cuando un cuerpo está enfermo por esos virus que lo atacan, se ha convertido en un valor positivísimo para cierta gente, ¿no? Cómo eligieron justamente una palabra que es la enfermedad, es lo siniestro, para dar este supuesto valor positivo. Y escribía sobre un tipo, no me acuerdo, un americano, no me acuerdo el nombre, un tipo joven, 28, 29 años, que tiene una especie de empresa que hace muchas páginas web, es como el rey de lo viral, digamos. Y tiene una empresa que hace páginas web que lo único que tienen es material que van encontrando en la red que les parece que es viralizable. Pero cualquier cosa, el gatito que hace así, o el cadáver que no sé qué, o las tetas una vez más, la tortilla no, porque como es de americanos no entienden el tema de la tortilla. Es un problema, pero bueno, se puede solucionar. Y entonces va y pone dentro de sus páginas web, que va cambiando, y qué sé yo, ese tipo de cosas, y chequea, tienen estos robots que van chequeando cada media hora, o qué sé yo, qué es lo que más viral se vuelve. De hecho, a cada material que ponen, lo que sí hacen es retitularlo para que sea más viral, pero a cada uno le ponen, por ejemplo, 6 u 8 títulos distintos, y el robot entonces va chequeando y va viendo qué título atrae más clics y entonces al final le termina poniendo el mismo título a todos los artículos, cosa que, según me han contado últimamente, hacen también en algunos de estos grandes diarios del idioma de los cuales no queremos acordarnos. Pero bueno, la cosa es que, efectivamente, digo, si ese es el uso de las redes sociales, es basura absoluta. Pero hay tantos otros, ¿no? Yo me entusiasmé con Twitter, mira, por ejemplo, yo acababa de entrar en Twitter porque estaba en una época en Argentina, año 2011, por ahí, 2010, 2011, en que me atacaban bastante, porque yo era bastante crítico del gobierno, y en medios públicos importantes me atacaban bastante. Entonces dije, voy a ver si tengo un lugar para decir algunas cosas, y me puse en Twitter. Y tenía 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, cuando me bajaron una nota que yo había publicado. Yo publicaba en una revista
bastante oficialista que me tenía a mí como, miren, tenemos a Caparrós, no somos sectarios, también tenemos a alguien que es crítico. Yo trabajaba de eso y a mí me parecía bien, estábamos de acuerdo. A mí me daba un espacio para publicar ciertas cosas. Pero hubo un artículo que parece que rebasó algún límite y lo bajaron. Y yo dije en Twitter, mandé un tweet diciendo, no quiero creer que sea censura, pero vaya a saber qué pasó con este artículo. 3 meses antes, sin Twitter, no habría tenido cómo reaccionar. Habría empezado a llamar amigos, a ver si alguno en una radio me dejaba, bla. Bueno, dije esto y a las 2 horas había un quilombo importante en la red alrededor de este episodio. De hecho, alguien había encontrado el artículo en un caché por ahí y entonces lo había vuelto a subir, entonces el artículo tuvo mucha más difusión que la que habría tenido sin eso y se empezó a discutir el tema y se armó... Digo, en ese tipo de situaciones, las redes sociales te dan una herramienta, en este caso de defensa y contraataque, que jamás habría tenido sin eso. Y todo el tiempo sirven, sí, para vender basura viral o para difundir una cantidad de cosas que a uno le interesa difundir. Yo no puedo estar, no creo que la herramienta defina decisivamente la forma en que la usás. Si un paso, es decir, si intentar el intento, o al menos la posibilidad de intentar mejor una vez más y de fallar mejor una vez más, también pasa por tener, supongo, por llegar a buenos públicos, por tener lectores, porque a uno lo lean. La vez pasada yo estaba haciendo un ejercicio de cuál es un tiempo de lectura alto en una crónica larga del Faro, por ejemplo. Y me daba cuenta de que, por ejemplo, 7 minutos en internet es un buen tiempo de lectura. Hice el ejercicio de leer uno de los materiales y no llegas ni de cerca a la mitad de lo que habíamos escrito en ese material. ¿A vos no te asusta que para escritores que escriben artículos largos, todo este movimiento termine por generar menos lectores, que cada vez más vayas teniendo menos lectores? Es decir, que la gente, ese predicado que de manera muy sencilla algunos editores le dan a los más jóvenes de sus redacciones y les dicen, tenés que hacer un párrafo, tenés que hacer 2 párrafos, ser breve, conciso y un titular muy espectacular. Yo no lo creo para nada. Seguramente me equivoco, pero yo creo que el mito según el cual en Internet solo se lee corto, solo se lee breve, se originó en una época en que no estábamos acostumbrados a leer en pantallas. Quiero decir, en que leíamos mucho más en papel que en pantallas. Yo creo que ahora yo leo, no sé, el 90% de lo que leo, lo leo en pantallas. Entre la computadora, el Kindle, el teléfono y demás, etc. Entonces, mi lugar de lectura es la pantalla y yo creo que para mucha gente es así. Entonces, aquella idea de que en pantalla solo se lee corto, me parece que es cierta para cada vez menos personas. Yo he publicado, e inversamente, el espacio, como sabemos, es una perogrullada, pero el espacio en Internet es infinito. Entonces ya no hay ninguna restricción objetiva. La única restricción es el miedo que uno tiene de que si cuelga algo muy largo no lo lean. Pero entonces también, bueno, podemos renunciar a todo tipo de idea del periodismo narrativo, de la crónica, de los reportajes bien hechos y demás, etcétera. Si no renunciamos a esa idea, si seguimos creyendo que vale la pena hacer esas cosas, la web es infinitamente más hospitalaria para eso que el papel, en la medida en que no necesitas más que colgar algo y, bueno, por supuesto, difundirlo. Yo tenía un blog en El País durante bastante tiempo y he publicado ahí las notas más largas que he publicado en mi vida. He publicado una nota de 100.000 caracteres, por ejemplo, en ese blog. Y no pasó nada, lo leí. Alguna gente lo leía, supongo, por lo menos me insultaban como si lo hubieran leído. Mira, yo supongo que ahora tendremos luego un tiempo de preguntas, espero que sean preguntas, todavía no he terminado, yo quiero cerrar con una pregunta que redondee la manera en la que empecé. Te pregunté al inicio, Martín, ¿por qué haces periodismo? Y quiero cerrar preguntándote qué tendría que pasar para que dejaras de hacer periodismo. Evidentemente no me contestes la muerte o una cosa así demasiado tajante. ¿Qué tendría que pasar para que vos te decepcionaras de esto y dijeras, no quiero hacerlo más, esto no sirve, no es lo mío, no quiero invertir tantos viajes, tanto recorrido y ver tanta miseria para que ocurra esto? ¿Qué te decepcionaría, Martín, de hacer periodismo?
depender demasiado del resultado. No creo que es que no me imagino que eso pudiera sucederme. No. Digo, seguramente cada vez me cansa un poco más, como bien se ocuparon ustedes de señalar, soy una persona mayor. Entonces, hay momentos en que digo, bueno, que lo hagan los jóvenes, pero lo voy a seguir haciendo de alguna manera, más o menos un poco más descansada. No veo que eso pueda pasarme. Me resulta demasiado, qué sé yo, como demasiado consustancial conmigo. Llevo 42 años haciéndolo. Es una barrabasada. Y no entiendo por qué podría dejar de hacerlo. Me parece que esa compulsión de contar, quiero decir, eso de ver algo y no poder pensarlo sino en términos de, esto yo lo podría contar, y quizás alguien hasta querría escucharlo, ¿no? Leerlo. No veo cómo se me pasaría eso. Y si además pudiera, como ustedes, pensar que sirve para grandes cosas, pero infinitamente mejor. No sé, no me veo. No. Bueno, voy a abrir micrófono a preguntas. A ver, diré algo. Yo preferiría que fueran preguntas que largos comentarios. Supongo que harán largos comentarios. Pero abro ya para que recojamos las preguntas. Vamos contestando una por una o reunimos tres si quieren y que las conteste Martín. Pero se abre micrófono. Levante la mano a alguien que quiera preguntarle algo a Martín Caparrós. Siempre pasa que justo la persona que está en el medio, más difícil acceso. Sí, Buenas noches, gracias a El Faro y a Martín por estar con nosotros esta noche. Voy a hablar de mi rol de lectora para poder salir sin seguridad de este salón después. Bueno, yo lo que quería decir es, o preguntar sobre el equilibrio que deben tener esos medios que buscan ser como esa conciencia crítica que ha buscado el periodismo desde siempre, ¿verdad? Es decir, lo que decías, contar la otredad. Como lectora yo he dejado de leer todo este tema del score homicida, en El Salvador. Quizás debe ser por el tema de que lo veo tan a menudo en la radio, en la televisión. Entonces yo dejé de leer El Faro un tiempo porque yo decía, bueno, ya viene otra biografía pandillera, ¿verdad? Yo sé que es un rol importante, que se ha descubierto mucho, se ha avanzado, pero me gustaría ver ese método a otros temas. Por ejemplo, en el mismo Faro se publicó algo bien interesante, el tema de todo el mercado de importación de armamento, que lo escribió una periodista, Metzi Rosales, sin una gota de sangre. A uno le quedaba claro dónde estaban los puntos de eje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo o si hay pistas o criterios para, digamos, ir reflejando otras realidades? Por ejemplo, movimientos estéticos en El Salvador. Yo extraño ese tipo de cobertura, ¿verdad? Todos los días estamos teniendo información sobre este tema de los homicidios. Yo sé que hay gente que lo lee cuando uno le dice a los colegas, es que no podemos dejar de contar todos los que están muriendo. Entonces yo no lo leo, ¿verdad? Pero sí, tal vez ese mismo método serio aplicado a otros temas. Uno ve revistas fuera de El Salvador de ese mismo talante y hay temas de cine, hay temas de diseño, hay temas medioambientales, ¿verdad? Entonces, eso sería, ¿en qué momento uno puede buscar un equilibrio con métodos muy profesionales sin caer tal vez, sin cansar a los lectores? Perdón que le interrumpa. Por el gesto de Martín creo que no entendió la pregunta. No, realmente, es que había muchas palabras que no entendí, o sea, no sé si porque tenías el micrófono muy cerca. Sí, digamos, los medios, uno a veces consulta ciertos periódicicos buscando perspectiva y criterio. ¿Buscando qué? Perspectiva y criterio. Uno lee, por ejemplo, El País o El Faro, como para decir, bueno, quiero saber sobre corrupción e informarme de manera no sesgada, pero algunos medios a veces, digamos, tratan tan a menudo el tema
que uno ya no quiere leerlo. En mi caso puntual tiene que ver con el tema de los homicidios, por ejemplo, o de las Perdón, no pandillas. entiendo lo que están diciendo. Yo lo que creo es que ella lo que ha dicho es que en el caso de la cobertura de la violencia ya la aburrimos, dicho de una manera sencilla. Ajá. O que hacer una cobertura monotemática, que entiendo que es lo que está planteando, puede llegar a aburrir a un lector si no se le plantean diversidad de otras temáticas, pero no sabría yo cómo contestar o cómo pasarte esa pregunta. No sé. No lo sé. Yo creo que hay temas en los que hay que aburrir a los lectores, sin ninguna duda, retomando lo que decíamos hace un rato e incluso profundizándolo. Yo me acuerdo en una época, yo medio editaba un diario en Argentina hace unos años y era un momento en que yo estaba particularmente cabreado con los accidentes de autos, los accidentes de carro, ¿no? Porque me parecía que era como una forma particularmente irresponsable de relacionarse con el resto de la sociedad. Digo, andar en un carro a 150 y matar a alguien, en fin, estaba como particularmente sensible a eso. Y entonces lo que se me ocurrió fue decir, bueno, quiero que cada día contemos en, no me acuerdo, 30 líneas o una cosa así, la historia de vida de un muerto en un accidente del día anterior, ¿no? Para que por acumulación eso fuera dando una sensación relativamente insoportable de cómo puede ser que cada día esta persona, una persona más que tiene nombre, apellido, historia, posibilidades, frustraciones, etcétera, etcétera, haya desaparecido por este asunto. Y era todo lo contrario, o sea, era la insistencia y el aburrimiento, o sea, quería aburrir tanto a los lectores que en algún momento se les ocurriera pensar algo al respecto. Yo creo que el aburrimiento, la insistencia, la cabezadurismo es una buena técnica periodística. Pues bueno, visto desde ese punto de vista, en tema de cobertura de violencia, al parecer lo hemos hecho muy bien en su caso. ¿Alguien más tiene ya el micrófono? Adelante. Me parece que el micrófono está, no sé si está muy alto, pero no, yo no termino de entender bien. Bueno, intenten hablar más despacio, don Pepe, intenten hablar más despacio y quizás separárselo un poco más de la boca. Mire, la pregunta mía es muy sencilla. Con la admiración que tengo por los periodistas y por el señor Caparrós, que lo he leído con cierta regularidad, tengo dos preguntas, que esa es mi pregunta. No, por supuesto, yo digo, naturalmente lo que me interesa es pensar la sociedad de muy distintas maneras. Y efectivamente, digo, me interesa, entre otras cosas, tratar de pensar cómo vamos hacia dónde vamos. Digo, es una tontería, pero esto de la viralidad, que es lo último publiqué hace 4 días, forma parte de eso. Y otras cosas por el estilo, es lo que más me atrae, pensar, tratar de poner una mínima mirada crítica sobre cómo vamos armando nuestro mundo, cosa que hacemos todos los días e infinitamente. Lo que digo es que no creo que yo tenga ninguna influencia, de verdad lo digo, no estoy haciendo falsa ni fingida modestia. Pero por supuesto que lo que me interesa es pensar críticamente la sociedad. Por eso no tengo ninguna influencia también, porque lo que me interesa es eso. Quiero decir, sería mucho más fácil adaptarse a ciertas demandas y, y no tratar. Yo tengo una desgracia desde siempre, que es que trato de pararme un poco en un lugar molesto. Me gusta molestar. Me parece que mi trabajo es molestar, tratar de pensar de algún modo que alguien no había pensado, tratar de mirar para donde no se mira. Quiero decir, es una estupidez, pero es lo que me gusta hacer en la vida y lo que me interesa. Y supongo que por eso es que no tengo tampoco mucha influencia, pero lo voy a seguir haciendo. Buenas noches. Yo quería preguntar... ¿Dónde? Perdón, no sé si me tocaba a mí. ¿Dónde estás? Aquí. Está aquí. Continúa. Okay. Que yo comentaba, yo leo muchísimo El Faro y en algún momento también me ha pasado que no es que me he cansado, sino que a veces me ha dado ganas de tirar la toalla y decir, aquí no se puede hacer nada, si todo no sirve. O sea, todo está muy mal, muy mal, muy mal, muy mal.
me ha indignado también y me ha hecho entender lo que está pasando. Sin embargo, yo a veces estaba hablando con Oscar el otro día y le decía, ¿por qué también no dar un espacio para buenas noticias, para cosas buenas? Yo sé que es necesario decir también lo malo que está pasando, pero también es necesaria la esperanza, porque creo que también esas buenas noticias nos motivan o nos hacen también decir, bueno, sí se pueden hacer las cosas, porque a veces sí me ha dado la gana solo de tirar la toalla de tanta muerte y homicidio y destrucción. Esa es mi pregunta. Bueno, no sé si esa era una pregunta para Martín o para no, mí. Es para ti, es para ti. Quizás, Claramente es para ti. No te hagas el tonto. Sí. Mira, lo que pasa es que yo lo respondí ayer. Yo, evidentemente, lo que pasa es que creo que... No me voy a poner a dar una respuesta ahorita si estamos en un foro de Martín, pero bueno. No, yo lo que pasa es que creo que a veces la mirada se te autodirige a un lado y en algún momento, por ejemplo, en algunos proyectos, como en proyectos de migración, hemos terminado saliéndonos de algún lugar cuando ya tenemos la mirada muy cansada. En México eso nos pasó. Yo no creo que sea el momento en cobertura de violencia. Es decir, creo que el diagnóstico aún no está hecho, aún no está explicado, aún no está dimensionado. Vos has contado buenas historias, o vos alguna vez te has puesto como objetivo contar una historia esperanzadora. No me parece... No me parece un criterio. Supongo que alguna vez, estoy buscando y no encuentro, pero supongo que alguna vez conté alguna que diera alguna esperanza, pero no porque buscase una historia esperanzadora, sino por equivocación, qué sé yo, por error. No sé, si me das un rato alguna encontraré, pero así a primera vista no se me ocurre. Sí, a mí es que es un criterio bien complicado, ponerse a pensar con qué puedo esperanzar a la gente. Quiero ver. No sé. No. Esa es la respuesta que tenemos. ¿Alguien más? Bueno, muy fuerte. Buenas noches a todos. Tenía una pregunta que me había quedado un poco colgada por hacer cuando estaba en el taller. Habías contado, Martín, que llevabas más de 40 años en el oficio. ¿Dónde? Acá. Ah. Y que a lo largo de todo este tiempo te ha tocado formar parte de redacciones o trabajar codo a codo con muchos de los que fueron los grandes nombres del periodismo argentino y latinoamericano en los últimos, 40 años. La pregunta era saber qué periodistas, qué trabajos van marcando el rumbo del futuro del periodismo en los próximos años y cuáles de estos trabajos tienen esta mirada profunda. ¿Y cuáles? ¿Cuáles son los periodistas o los trabajos que se van llevando adelante en diferentes medios que van marcando el rumbo adelante o que tienen esta mirada profunda que pregonabas en la crónica? Se pregunta cuáles son los periodistas o medios que crees que van llevando adelante esta mirada profunda, el buen periodismo en el que vos crees. Sí. ¿Qué ejemplos actuales te parece que existen o que a vos te gustan o admirás? Entiendo que esa es la pregunta. Y algo pasa con el micrófono. Sí, el micrófono está como que deforma, lo trajeron de los tribunales, ¿no? Probablemente. Se lo gritaron algún criteriado, probablemente. Sí. Ayer fui a un tribunal, ayer a la mañana fuimos a un tribunal y estaba muy impresionado porque había una señora que testimoniaba como testigo protegido, que a la vez era la víctima del juicio en el que estábamos viendo, porque le habían amenazado con publicar en la web fotos de ella, aparentemente ligera de ropas, pero eso nunca quedó claro. Pero lo curioso es que ella contaba toda esa historia con una voz de hombre, pero tremenda. ¿Sí? Entonces era raro pensar en esa voz de hombre como la de una señora que había sido, fotografiada. Era todo un poco perverso, me pareció. Así que yo creo que hay que seguir hablando de ese tipo de... Bueno, no sé, me da vergüenza, yo siempre fui muy mal demagogo, me da vergüenza hablar aquí, por ejemplo, del Faro, pero te quiero decir, ese es el tipo de emprendimientos que me interesa, el tipo de los emprendimientos de gente que hace periodismo porque lo que le importa es hacer periodismo, que se junta y que con más o menos dificultades encuentra formas relativamente nuevas y distintas de hacerlo, que puede ser esto aquí o puede ser en América Latina, en distintos lugares,
distintos medios que en general están mucho más en la web que en cualquier otro lado, porque es el espacio en el que ahora se pueden hacer más cosas con más opciones. En España también empieza a existir, que es un lugar como el diario.es, hay como, yo creo que lo que más expectativa me produce es justamente este tipo de intentos de hacer un periodismo autónomo. Cada uno tiene características muy distintas, probablemente entre el Faro y Anfibia haya diferencias enormes, y sin embargo comparten esta idea de encontrar un lugar propio sin depender de las grandes estructuras periodísticas, y para eso tienen que inventar formas diferentes de hacerlo, de pagarlo, de vivirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí me parece que es donde hay cosas, las que más me interesan y las que más expectativas me producen. ¿Quién tiene el micrófono? Gabriela. Buenas noches. Yo trabajo en la Asociación de Radios Comunitarias de El Salvador y recientemente a mí me surgió pues esta problemática que a todo el mundo, esta pregunta más bien, que a todo el mundo le ha pasado sobre para qué sirve lo que hago. ¿Cómo? En mi caso, ¿me escuchan? Sí, Sí, pero no entiendo mal. La verdad, no sé si es que acabo de ensordecer. pero mira, media vez yo escuche, yo luego hago Bueno, la gracias. traducción, no sé. No sé qué pasa, el micrófono. Bueno, ahora, Igual. bueno, Pero sé que dijiste ahora, cosa que me tranquiliza. bueno, yo hago periodismo en una radio comunitaria, a donde se cuentan problemáticas que se repiten una y otra vez. Entonces, yo me pregunto, como todos mis colegas nos hemos preguntado, ¿para qué sirve esto? Cuando además abordamos temas que no le importan al Estado o a los responsables de esas problemáticas, pero tampoco al mismo gremio periodístico. ¿Qué se puede hacer para que puedan visibilizarse estas problemáticas y realmente pues se tomen en cuenta o podamos seguir adelante como una forma para, no sé, para que la gente vea este problema y periodísticamente tratar de visibilizarlo y que los responsables pues tomen acciones al respecto? Perdón, entendí casi todo, pero al principio me perdí algo, que lo que hacen es radios comunitarias, y el problema es como que no terminan de... Ve muchas problemáticas de cuajar. constantes que se repiten una y otra vez, a pesar de que sean contadas. Entonces entiendo que la pregunta es de qué manera podemos ser más efectivos para que ese problema que contamos se visibilice mejor. Yo no sé mucho sobre radios comunitarias, la verdad no sé mucho sobre nada, pero sobre radios comunitarias es muy visible que no sé mucho. Sería un poco vano que yo dijera qué hacer en ese sentido. Me parece que la clave, pese a todo, es que su función, no sé si es exactamente lo que llamaríamos periodismo, es más como de comunicación y consolidación de vínculos dentro de una comunidad, ¿no? Que por supuesto tiene formas periodísticas, pero me parece que con unas características muy distintas. Yo me acuerdo de algunas radios comunitarias que fallaban por querer trasladar a una escala pequeñita el periodismo que hacían a escala provincial o nacional los medios clásicos, ¿no? Y eso era un problema, pero la verdad que hace mucho que no veo cómo está funcionando. Insisto, me parece que ante esos problemas la clave era pensar un medio comunitario como un medio de encuentro, comunicación y consolidación de una comunidad, mucho más que como medio de difusión de noticias, ¿no? Pero es muy general lo que estoy diciendo. Pero te das cuenta que esta idea de que el periodismo debe cambiar algo, al menos esa preocupación está bastante presente en nuestras cabezas, yo me incluyo. Sí. Es algo que ya respondiste, pero es algo que yo creo que está bien presente en nuestras cabezas. Yo supongo, no sé ese camino hacia qué será, si hacia una frustración más rápida o hacia terminar consiguiendo cambiar algo. No sé qué ocurrirá con eso, pero ves que está presente todo el Pero tiempo. justamente está presente, lo tenés claro, sabés que lo haces para eso, ¿sí? ¿Qué más necesitas? Bueno, Tenés la enorme ventaja de saber para qué haces lo que haces. Estás como querés, dicen en mi barrio. Digo, tanta gente que hace cosas sin tener ni idea de por qué las hace, para qué las hace, qué querría. Vos sabés lo que querés. Si te sale o no te sale, es otro problema. Sabés lo que querés y podés seguir haciéndolo.
Estás Hombre, todas las ventajas. Si el resultado suele Cagate ser en el adverso. resultado. El resultado O sea, no es lo que importa. Lo que importa es que vas a poder hacer lo que estás... O sea, en tenés serio razón. te lo digo de verdad. Podés hacer lo que querés hacer. ¿Quién mejor que eso? ¿Sabés Ahora, para qué? es de alguna manera como querer ser futbolista, pero perder todo el rato, ¿sí? No, porque vos estás jugando. Sí. Está bien, perdés, qué sé yo, alguna vez de casualidad la meterás o no. Supongo que sí. ¿ Quién tiene el micrófono? El jefe. Ah, no, lo pide, pero no se lo dan. No se lo dan. Está Por aquí. bien. ¿Dónde? Aquí, a la derecha, a la izquierda de ustedes, en la izquierda parte de baja, nosotros, en la parte baja, segunda fila. Muy bien, unas coordenadas escucha? muy precisas. Coordenada. Bien. Temo que el problema es que ustedes no tienen monitor y por eso usted escucha un eco en las preguntas, Ah, ¿verdad? que no Pero tenemos monitor. Eso por eso es que nosotros de aquí en el auditorio se oímos muy bien. Bueno, Así que espero que se entienda mi es un problema del pregunta. periodismo que no consigue oír bien la voz de la sociedad. A lo mejor. Quisieron poner en escena nuestro karma. Quiero estar completamente en desacuerdo cuando usted intenta decir que no existen historias buenas, historias optimistas. Por eso no me escuchan. ¿O sí escuchan? Sí, no lo entiendo. No, es que no lo ok, escucho. ok. Quiero decir, yo creo que ninguno de los dos dijo que no existieran No, historias buenas. dijo, no encuentro una que sea esperanzadora. Cuando la muchacha de arriba preguntó, dijo que no encontraba. Eso no es que no existen. eso A lo que yo mejor, las no, conté. a lo mejor no vive en una sociedad como esta. Una sociedad en la que se destruye pero también se construye. Yo soy un periodista que a diario busco historias que cambien, tal vez no el rostro de este país, pero que le digan a la gente que hay más buenos también. Hace poco un amigo periodista escribía que un diplomático, amigo suyo costarricense, le escribió buscando ayuda para proyectos en Centroamérica y le dijo, no existen historias, no existe bibliografía y no puede ser que los centroamericanos solo seamos extorsionistas, secuestradores, ladrones, bandidos. Y yo respondí que sí, yo hice después un artículo diciendo que sí existen historias. si necesita el periodismo justificarse, o sea, ser útil para justificar su existencia. Creo que esa respuesta fue contestada por Martín durante la ponencia. Sí. Y por lo demás, estoy convencido, perdón si no nos expresamos bien, pero que nadie arriba de este podio dijo que no era bueno contar historias esperanzadoras. Hicimos memoria y lo único que ocurrió es que aquí en estas dos cabezas no había una que sacar para ponerla, pero no escuché a Martín y no dije yo nunca que las historias esperanzadoras deban quedar fuera de todo medio. Lo lamento, pero no hay una mejor respuesta que esa. Yo me quedé pensando en una cosa sobre el tema de los efectos de lo que uno hace, que parece ser una de las preocupaciones centrales de la velada. Y si hay una nota mía de cuyo efecto yo estoy particularmente orgulloso, absolutamente, es una nota que nunca hubiera imaginado que podría tener ese efecto. Yo hice una vez una historia sobre un grupo, se llamaba el Frente de Lisiados Peronistas, era una historia rara de un grupo que en los años 70 se había formado para participar de toda esa movida política, digamos, de movimientos revolucionarios, en este caso montoneros en la Argentina, pero en este caso específico era un grupo de lisiados, o sea, gente que le faltaba una pierna, o que había tenido polio, o que eran ciegos, o que lo que sea, y tenían un grupo. Yo conté esa historia porque me encontré a un ciego en el bus que vendía poemas hablando de eso, y nos quedamos charlando y así, bueno, y me contó, y era una larga historia terrible de cómo ese grupo había sido más que diezmado, digo, los habían secuestrado, torturado, asesinado a casi todos ellos durante la dictadura militar. Y uno de los detalles que había era que habían secuestrado, o sea, que había nacido la hija de uno de ellos, de una pareja de ellos en cautiverio, y que
que los militares se la habían llevado y la habían dado a unos padres, como solían hacer en esa época en Argentina. Y bueno, yo conté esa historia y salió en el diario Clarín, una cosa rara, en la revista del diario Clarín. Y me pareció que valía la pena contarla, pero no tenía obviamente ninguna expectativa en cuanto a ningún resultado concreto del asunto. Resulta que la leyó el secretario de un juez, a quien le gustó, se la pasó al juez, era un juez federal importante en la Argentina, y el juez se le ocurrió, leyendo eso, que el delito de apropiación de un menor, que era el que allí se contaba, no podía prescribir, como todos los otros delitos de los militares que habían sido declarados prescritos por las leyes de amnistía de Carlos Menem, etcétera, etcétera, que ese delito no podía prescribir porque seguía sucediendo todos los días, porque nunca había dejado de suceder, en la medida en que esa chica seguía siendo retenida ilegalmente por sus padres apropiadores, esa y tantas otras, pero no lo había pensado hasta eso. Esto era a principios de los 90, por ahí. Se le ocurrió esa idea, presentó un recurso de entonces inconstitucionalidad de las leyes de amnistía y punto final y demás, y ese recurso prosperó y se reabrieron los juicios a los militares porque, como esos delitos no terminaban, no habían nunca terminado de ser cometidos, no podían quedar prescritos. A mí nunca se me hubiera ocurrido que podía pasar eso a partir de la escritura de una historia que, bueno, que era una historia entre tantas. O sea, parece que los resultados suceden si tienen que suceder, suceden a veces no, muchas veces son totalmente distintos de los que uno podría haber imaginado, quizás a veces hasta mucho mejores, como en este caso, que lo que uno podría haber deseado nunca, pero que vale la pena hacer. Y, una vez más, si hay resultados, tanto mejor. Yo sé que estamos súper cortos de tiempo, pero quiero cerrar con una pregunta más porque es que no me parece ni coherente que cerremos con la única historia esperanzadora de la noche. Hola Martín. Mi pregunta es como lectora. Yo leí Una luna y después comencé a leer El hambre. ¿Dónde está? Marcela aquí, está ahí en la esquina. Allá, aquí arriba. Okay. Y después leí El hambre, que me parece un libro fundamental para que todo ser humano tiene que leer. Mi problema fue que yo no lo logré terminar. Para mí fue un libro que era demasiado fuerte y que me dejó demasiado frustrada. Yo leía las historias y no hallaba a dónde poner lo que me estabas contando, porque es una realidad tan lejana, a la vez tan cercana, porque aquí también la gente se muere de hambre, pero yo quedé frustrada. La parte de la vaca, ¿no? Cuando le preguntas, ¿qué es con lo que sueñas tú? Si te pudiera un mago dar un deseo, ¿qué haría? Una vaca, ¿no? Cuando yo pienso algo tan diferente que esa respuesta, ¿no? Yo te quería decir, si vos cuando lo escribiste, no lo he terminado, lo terminaré en algún momento, vos estabas consciente de la reacción que ibas a tener en tus lectores, que estábamos tan lejos de esa realidad, y este deseo de querer hacer algo y no poder hacer nada. Y lo otro es, vos cómo terminaste después de escribir ese libro, porque yo hubiera quedado devastada. Sí. No, yo no tengo idea de qué efecto puede producir una vez más. Puede ser que ese efecto sea así como de desolación, pero yo quiero creer que a veces también es de atención a algo a lo que no prestamos atención. Seguramente vos ahora tenés un poquito más de sensibilidad hacia la cuestión y cuando ves pasar una noticia sobre eso la mirás de otra manera y a veces pensás, bueno, a ver, se podría hacer algo, no se puede hacer nada, cómo se puede hacer qué. Yo creo que esas movidas se van haciendo muy de a poco, ¿no? Se van haciendo poco a poco y uno no puede tener para nada la pretensión de manejarlas, pero contribuir a que esas movidas empiecen me parece
algo que vale la pena intentar. Yo pienso mucho ahora, me preguntan, bueno, ¿y no se puede hacer nada? Yo digo, sí, lo que se puede hacer es empezar a tener la sensación, al menos, de que el hambre también es nuestro problema, de que el hambre de 900 millones de personas también es nuestro problema. No es siempre un problema de otros, que es lo que en general solemos pensar. Y me gusta tomar como ejemplo lo que pasó con los temas ecológicos. Yo no siempre estoy muy de acuerdo con algunas reivindicaciones ecologistas, he sido bastante crítico de algunas de ellas, pero me parece modélico el proceso que eso tuvo en nuestras sociedades. Hace 50 años a nadie le importaba la ecología, quiero decir, no era un tema. Y ya había muchas cosas muy arruinadas. Sin embargo, no era una cuestión. Alguna gente empezó a hablar de eso, cada vez más gente empezó a hablar de eso. Ahora no te puedes presentar ni para alcalde del pueblo de acá a la vuelta sin explicar cómo vas a hacer para salvar el planeta. Digo, se crea una conciencia ciudadana cada vez más fuerte que hace que el tema pase a ser una necesidad y pase a no poder ser esquivado ni por quienes supuestamente deciden ni por quienes supuestamente exigimos o pedimos o nos hacemos un poco menos los tontos. Me parece que ese es el modelo, no proponer soluciones mágicas que vaya a saber quién va a realizar, sino pensar que si se puede ir ayudando a que ciertas cosas pasen a formar parte de nuestras preocupaciones, aunque no tenga un resultado ni mañana ni dentro de 10 años, vale la pena hacerlo poco que uno pueda, ¿no? ¿Qué sé yo? Así, mira, pelado. No sé, yo, no sé, de verdad no sé, no tengo una respuesta muy clara. Yo lo que me digo es que, no es que hace 5 años empecé a trabajar o hace 6 años empecé a trabajar sobre esto y entonces descubrí que existía toda esta cuestión. Digo, el hambre es de alguna manera, quizás otros libros también, pero el hambre es bastante claramente un libro que sin saberlo vengo escribiendo hace 30 o 40 años o más. Entonces, no es que ahora me haya enfrentado al choque de todo esto, al shock de todo esto, sino que quizás me haya cambiado menos que lo que uno podría pensar, porque es una continuidad de un proceso muy largo, ¿no? Bueno, a mí me estaban haciendo señales de que el tiempo se nos ha agotado. Les agradezco que hayan venido y le agradezco sobre todo, sin más sustantivos, a Martín Caparrós, que nos haya acompañado esta noche y que haya tenido la paciencia de venir, sobre todo gracias. Después de todo el día que has tenido. No, pero gracias a ustedes. Yo lamento no tener muy buenas recetas. Me hubiera gustado poder, no sé. Yo no soy bueno para dar ni recetas, ni consejos, ni ese tipo de cosas. No sé y además estoy un poco en contra. A mí lo que me gusta es meter un poco el dedo en las llagas que veo y si algo puedo proponer son dudas. Las respuestas me parece que las tiene que encontrar cada cual y si ese cada cual puede encontrarlas junto con otros más, van a ser mucho mejores. Mira, Martín, yo creo que si es tu objetivo, hoy ha sido una buena noche para lo que pretendías. Gracias.